¿Cómo están, hermanos? Dios los bendiga. Gracias al Señor por este tiempo de alabanza, de adoración, por el devocional que nos ha compartido también nuestro hermano. Agradecemos también el trabajo que ustedes hacen dentro de la obra del Señor. Así que los invito a que ahora podamos disponer el corazón para escuchar su palabra, podamos orar y poner todos nuestros sentidos para que el Señor nos hable. Amén. Oremos al Señor. Señor, en el nombre de Jesús, seguimos delante de su presencia y te damos gracias, Padre, por tu amor, porque por medio de la oración, Padre, podemos derramarnos delante de ti y también podemos ser reconfortados. Y ahora por tu palabra, Señor, también queremos ser exhortados, animados o corregidos, Señor. Que tu Espíritu Santo nos ministre, nos hable, Señor, a cada uno de nosotros. A mí primeramente y a cada hermano, Señor, que en esta hora está dispuesto a oír tu palabra, Señor, y a aprender un poco más de ella. En el nombre de Jesús, usa mi vida, Señor, y que esta palabra, Señor, quede sembrada en el corazón de cada uno de nosotros y de sus frutos, Señor, en su momento. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bien, vamos entonces a estudiar la palabra. Y el tema de hoy lo he titulado Pon tu mirada en Dios, ¿ya? Y vamos a ver a través de esta enseñanza de qué estamos hablando, ¿verdad? Para poder contextualizar un poco, como yo siempre le digo a los niños, para poder contextualizar un poco de lo que vamos a hablar hoy día, vamos a hablar acerca del pueblo de Israel, ¿verdad? Para poder entender el fondo de lo que hoy quiero explicar. Vamos a ir al principio, ¿verdad? Sabemos que ellos estuvieron en Egipto durante 430 años y no de vacaciones, ¿verdad? Ellos estaban como esclavos y nacían y morían como esclavos, ¿verdad? O sea, ya yo creo que varias generaciones no tuvieron esperanza de salir de esa condición, de tener otro tipo de vida. Y 430 años yo creo que son suficientes para cualquiera, para perder cualquier esperanza, ¿verdad? Para perder cualquier ánimo, ¿verdad? Desanimarse completamente. Así que si tú sientes que has esperado mucho por una respuesta del Señor o que el Señor a lo mejor se está tardando un poco en cumplir esa promesa que te había entregado, pues acuérdate del pueblo de Israel. Entonces, ya que conocemos esta historia de cómo Dios de manera poderosa libera al pueblo de Israel de Egipto, entonces sabemos que fue por medio de Moisés, que fue el instrumento que Dios usó. Antes de que Moisés fuera el hombre que conocemos, Dios tuvo una conversación con él, ¿verdad? Para darle las instrucciones del trabajo que él tenía que realizar. Y vamos a leer en Éxodo capítulo 3, del versículo 10 al 11. Yo voy a usar la versión Nueva Traducción Viviente, así que puede ser un poco distinta a la suya, pero dice así. Éxodo 3:10. Ahora ve, porque te envío al faraón. Tú vas a sacar de Egipto a mi pueblo Israel. Pero Moisés protestó: ¿quién soy yo para presentarme ante faraón? ¿Quién soy yo para sacar de Egipto al pueblo de Israel? Entonces Moisés estaba teniendo un encuentro cara a cara con Dios, ¿verdad? Sin embargo, estaba teniendo miedo de obedecer porque él estaba mirando su propia condición. Cuando dijo, ¿quién soy yo? O sea, estaba poniéndose él, ¿verdad? Como como la persona que iba a hacerlo por su fuerza. No estaba considerando que era Dios el que lo estaba llamando. Y más adelante vuelve a reclamar en Éxodo 4, versículo 1 dice, sin embargo Moisés protestó de nuevo. Hay que entender que hay una conversación entre los dos textos que acabamos de leer. Protestó de nuevo y dice, ¿qué hago si no me creen o no me hacen caso? ¿Qué hago si me dicen, el Señor nunca se te apareció? O sea, poniendo en duda lo que él estaba diciendo. Entonces Dios, con paciencia, ¿verdad? Con el amor y la paciencia que el Señor nos tiene, le muestra una serie de milagros, ¿verdad? El tema de la vara, su mano, ¿verdad? Y en presencia de Moisés, ¿para qué? Para llenarlo de valor, ¿verdad? Para mostrarle que él estaba respaldando esa misión. Que supiera que no iba a ir solo, ¿verdad? Que era Dios Dios mismo el que estaba respaldándolo. Si no te creen en la primera señal, le dijo, te van a creer en la segunda.
En Éxodo 3:10, Moisés vuelve a dudar. Y dice, Éxodo 3:10 dice, pero Moisés, acá se me corrió el texto, ahí sí. Dice, pero Moisés rogó al Señor. Oh Señor, no tengo facilidad de palabra, nunca la tuve. Ni siquiera ahora que tú me has hablado. O sea, ni siquiera viendo a Dios, ¿verdad? O sea, teniendo una conversación con Él, ni siquiera ahora. Se me traba la lengua y se me enredan las palabras. Él estaba claro, él estaba claro acerca de sus defectos, ¿verdad? De sus limitaciones. Finalmente Dios lo pone en su lugar de alguna forma y le recuerda que Él es Dios y Él es el que ha creado todo. Y Él le dice en el versículo 11, el Señor le pregunta, ¿quién forma la boca de una persona? ¿Quién decide que una persona hable o no? ¿Que oiga o no oiga? ¿Que vea o no vea? ¿Acaso no soy yo el Señor? Y en el versículo 12 le dice, ahora ve. Con autoridad le da la orden. Y dice, yo estaré contigo cuando hables y te enseñaré todo lo que debes decir. Dios había escogido a Moisés, ¿verdad? Y Dios conocía perfectamente sus limitaciones, su forma de hablar, que era tardo, ¿verdad? Que dicen que le costaba hablar, a lo mejor era tartamudo, a lo mejor simplemente no le daba facilidad, no era fácil para él expresarse, ¿verdad? A veces muchos de nosotros también tenemos dificultad para expresarnos de forma elocuente, ¿verdad? Tal vez Moisés se vio un poco sobrepasado o abrumado, ¿verdad? Con esta misión tan importante que tenía. Pero Dios conocía todo eso, ¿verdad? Dios creó a Moisés, conocía sus defectos, conocía sus limitaciones y con todo eso Dios lo escogió para una labor enorme. Dios había visto en Moisés mucho más de lo que él mismo podía ver en sí, ¿verdad? Y ya sabemos todo lo que sucedió en Egipto, cómo Dios cumplió todo lo que él había prometido y que con mano poderosa Dios los sacó de la esclavitud. Después, al comenzar el éxodo en el desierto, Dios siguió mostrando su poder de diversas formas para guiarlos, ¿verdad? Porque ellos no caminaban si Dios no se los indicaba, ¿verdad? Para alimentarlos, mostró su poder, para darles sombra, para darles calor, para darles luz, para darles todo lo que necesitaban, ¿verdad? Incluso mostró su poder para castigarlos, para enjuiciarlos, ¿verdad? Porque cayó juicio sobre ellos en varias ocasiones para corregirlos. Es decir, que durante todo ese periodo, los 40 años en donde ellos estuvieron caminando por el desierto, nunca dejaron de ver a Dios, aunque fuera para darles una lección. Si avanzamos un poco más y nos posicionamos en el libro de Números, capítulo 13, vamos a ver que la Biblia menciona que ya habían llegado al lugar en donde estaban listos para entrar a tomar posesión de la tierra prometida, ¿verdad? Sin embargo, al enviar espías para conocer la tierra y a los que ahí vivían, se llenaron de miedo. La pregunta es, ¿por qué enviaron espías? ¿Cuál fue realmente la orden que Dios le había dado al pueblo? Y vamos a leer un poco más adelante en Deuteronomio. Quiero que busque Deuteronomio en el capítulo 1, en el versículo 20. Porque a veces, bueno, en el libro de Números, mientras usted busca, yo le explico, en el libro de Números menciona que Dios dice, envíen espías para que puedan entrar, ¿verdad? Y un poco espiar a la ciudad y a la gente que ahí habita. Pero ahora vamos a ver en Deuteronomio, un poco más adelante. Deuteronomio es el libro que narra, es como una recapitulación de toda la historia del pueblo de Israel. Y Moisés está ahí parado a poco, digamos, pocos pasos, podemos decir, de la tierra prometida. Habían llegado finalmente. Y lo que hace Moisés es dar nuevamente todas las instrucciones para el pueblo, ¿verdad? Porque hay que entender que la gente que estaba a punto de entrar a la tierra prometida eran personas que habían sido, a lo mejor bueno, menores de 20 años, lo vamos a ver un poco más adelante, pero probablemente había muchos que en su momento en que Dios entregó las leyes, ¿verdad? Las tablas, eran niños, ¿verdad?
todos los que eran mayores de 20 murieron en el desierto, pero en Deuteronomio está Moisés otra vez insistiendo, ¿verdad?, en las enseñanzas, en la ley que Dios había establecido para que ellos fueran obedientes y les fuera bien al entrar a la tierra prometida, porque Moisés no iba a entrar, ¿verdad? Entonces, hay parte de Deuteronomio. Y en el capítulo 1 él está haciendo como recuento, ¿verdad?, de todo lo que había pasado. Deuteronomio 1:20, y ahí ya le estaba hablando acerca de lo que estamos conversando ahora, y dice, les dije, han llegado al territorio montañoso de los amorreos, el cual el Señor nuestro Dios nos da. Miren, el Señor su Dios ha puesto esta tierra delante de ustedes. Vayan y tomen posesión de ella, como les dije, como les dijo en su promesa al Señor, Dios de nuestros antepasados. No tengan miedo ni se desanimen. Y el 22 dice, sin embargo, todos ustedes se acercaron y me dijeron, primero enviemos espías a que exploren la tierra por nosotros. Ellos nos aconsejarán cuál es la mejor ruta para tomar y en qué aldeas entrar. Entonces, porque estamos leyendo esto, la pregunta era, ¿realmente Dios dio la orden de que enviaran espías? La respuesta es no. Cuando ya habían llegado a ese momento en que tenían que tomar posesión de la tierra, el pueblo tuvo miedo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque sus ojos no estaban puestos en la promesa de Dios, ni mucho menos en el poder de Dios que habían visto durante todo el proceso. Ellos tuvieron miedo porque tuvieron sus ojos puestos en ellos, ¿verdad? En sus capacidades. Probablemente decían, no somos pueblo guerrero, no tenemos armas, ¿verdad? Tenemos a nuestros hijos aquí, ¿verdad? Quizás cuántas cosas pasaron por su cabeza. Pero finalmente, ellos tenían sus ojos puestos en ellos, ¿verdad? No en Dios. A pesar de que habían visto cómo Dios los había sacado con poder de Egipto, y en el desierto nunca dejaron de ver su mano, nunca dejaron de ver la manifestación milagrosa de Dios, ¿verdad? Aunque fuera para castigarlos, pero ahí estaba Dios presente. Entonces, ese plan no fue de Dios, es decir, que no era lo que Dios había ordenado, sino que el miedo del pueblo una vez más interfiere debido a que estaban poniendo los ojos en sus temores. Cuando tú y yo ponemos los ojos en nuestras capacidades, en nuestros defectos o en nuestras limitaciones, entonces viene la duda, ¿verdad? No nos sentimos capaces porque no somos capaces, ¿verdad? Es el Señor el que nos capacita. Y ahí es cuando viene el temor, cuando ponemos los ojos en nuestras capacidades. Pensamos que es porque Dios me escoge porque yo a lo mejor soy muy bueno en algo, ¿verdad? Dios me miró o me escogió porque soy el mejor de mi clase, ¿verdad? Seguramente Moisés dijo, ¿por qué me habrá escogido a mí el Señor, verdad? Si yo no soy bueno hablando, a lo mejor ya estoy mayor. Dios no ve eso en nosotros porque es Él el que va con nosotros y solo somos un instrumento, ¿verdad? Entonces, ¿por qué dejamos de poner nuestra mirada en el poder de Dios? Esa es la pregunta. ¿Por qué? Ponemos los ojos en nuestro propio poder. Si los hebreos hubieran sido obedientes, la Biblia dice que desde el monte Sinaí, que fue donde Dios le entregó las tablas de la ley, ¿verdad? Desde ahí, desde ese monte, hasta el punto en donde fueron enviados los espías, solo habían 11 días de viaje. O sea que desde el monte Sinaí, cuando Dios le entrega las tablas de la ley, hasta el punto en el que ya estaban a puertas de entrar a la tierra prometida, solo hay 11 días de viaje. ¿Por qué entonces pagaron 40 años en el desierto, verdad? Es porque Dios condenó la incredulidad del pueblo. Y ninguno de los que fuera mayor de 20 años, dice la Biblia, pudo entrar en esa tierra, a excepción de Josué y Caleb. Y sí, morirían en el desierto tal como ellos decían, porque ellos cuando llegaron al punto en el que, o sea, ellos llegaron a un punto en el que ellos dijeron mejor no hubiéramos quedado en Egipto, o que muramos aquí mejor. Así que Dios les entregó esa castigo o les entregó ese dictamen, ¿verdad? Sí, ese castigo podemos decir. Porque Dios tomó las mismas palabras que ellos dijeron
mejor nos hubiéramos quedado en Egipto o morir aquí en el desierto. Entonces Dios dijo, ok, ¿quieren morir aquí en el desierto? Entonces la sentencia es: ninguno que sea mayor de 20 va a entrar a la tierra, sino que va a morir aquí en el desierto, tal cual lo están pidiendo ustedes. ¿Debido a qué? A la incredulidad de ellos. Ahora, ¿por qué Josué y Caleb no sufrieron el mismo castigo? Porque ellos miraron con los ojos del Señor. Ellos eran parte de los espías que fueron, de los 2 espías que fueron a investigar, ¿verdad? La tierra, porque fueron varias veces enviados espías, pero la primera vez enviaron 12 y ellos eran parte de ese grupo. Y ellos tuvieron otra forma de percibir esa, ¿cómo se puede decir? Ese espionaje que hicieron, ¿verdad? Ellos no lo vieron de la misma forma que lo vieron sus compañeros. No pusieron su mirada en ellos, sino que ellos miraban a través de los ojos del Señor. O sea, ellos pudieron ver lo que el Señor les estaba entregando. Y vamos a leer en Números capítulo 13. Y esto sucede después de que vuelven los espías, que están 40 días en la tierra de Canaán infiltrados espiando, ¿verdad? Ellos ahí haciéndose pasar a lo mejor por extranjeros que venían de paso. En el fondo lo que querían saber era quiénes vivían, qué hacían, cómo eran, cómo vivían, si eran guerreros. Ese era su trabajo, ¿verdad? Ir a investigar. Cuando vuelven después de 40 días, vamos a leer ahora Números 13, en el versículo 25. Después de explorar la tierra durante 40 días, los hombres regresaron. ¿A dónde? A donde estaban Moisés y Aarón y a toda la comunidad de Israel en Cades, en el desierto de Parán. Informaron a toda la comunidad lo que vieron. Les mostraron los frutos que tomaron de la tierra y este fue el informe que dieron a Moisés. Entramos a la tierra a la cual nos enviaste a explorar y en verdad es un país sobreabundante, es una tierra donde fluye la leche y la miel. Aquí está la clase de frutos que allí se producen y traen la evidencia, ¿verdad? Sin embargo, el pueblo que la habita es poderoso. Y aquí empieza a verle el lado malo, ¿verdad? La gente que habita es poderosa. Sus ciudades son grandes y fortificadas. Hasta vimos gigantes ahí. Los descendientes de Anak, los amalecitas, viven en el Negev. Y los hititas, los jebuseos y los amorreos viven en la zona montañosa. Los cananeos viven a lo largo de la costa del mar Mediterráneo y a lo largo del valle del Jordán. Pero Caleb trató de calmar al pueblo, porque ya empezó como a generar algo esto, ¿verdad?, en la gente. Trató de calmar al pueblo que se encontraba ante Moisés. Vamos enseguida a tomar la tierra, dijo Caleb, ¿verdad? De seguro que podemos conquistarla. Pero los demás hombres que exploraron la tierra con él no estuvieron de acuerdo. No podemos ir en contra de ellos, son más fuertes que nosotros. Entonces comenzaron a divulgar entre los israelitas el siguiente mal informe sobre la tierra. La tierra que atravesamos y exploramos devorará a todo aquel que vaya a vivir ahí. Todos los habitantes que vimos son enormes. Hasta había gigantes. Los descendientes de Anak, al lado de ellos nos sentíamos como saltamontes. Y así nos miraban ellos. Eso fue el informe que ellos divulgaron a todo el pueblo. El primer error del pueblo fue haber pedido a Moisés enviar espías, ¿verdad? Ya vimos que eso no estaba dentro del plan de Dios. Dios le había dicho, lleguen y tomen posesión, ¿verdad? Pero el temor, la incredulidad, ¿verdad?, la duda, el haber puesto los ojos en ellos y no en la promesa de Dios, los hizo, mejor enviemos unos espías, ¿ya? Así como, para que echen un ojito. Porque pusieron en duda lo que Dios había ordenado en el fondo. Su orden era ir, tomar posesión. Y hay que pensar que detrás de esa orden tan osada que Dios había dado, Dios ya había mostrado su poder en Egipto. O sea, Dios estaba dando una orden que parecía como un poco a lo mejor, ¿cómo lo puedo decir? Un poco osada, pero a lo mejor como que pareciera que ellos iban a ir a morir ahí, porque sabemos que habían gigantes, pero Dios les había mostrado tangiblemente en todo momento el poder con el que Él iba a respaldar esa misión, ¿verdad? No era que los iba a mandar a pelear con pistolas de agua, ¿verdad? Dios había mostrado su poder en Egipto y en todo el camino del desierto y también para que el pueblo lo pudiera ver con sus ojos
y pudieran sentir, ¿verdad?, quién era el que estaba con ellos. Ese fue el primer error, el primer pecado del pueblo, ¿verdad? Haber querido ayudar a Dios, ¿verdad?, enviando espías o cambiando el plan que Dios había establecido. El segundo pecado de los espías fue comenzar a esparcir sus temores en vez de infundir ánimo. Y llenaron de miedo a todos los que oían su reporte. Tanto fue el miedo que la gente comenzó a llorar y lloró y se lamentó toda la noche, dice la palabra, y ahí ya ellos no tuvieron la capacidad, debido al temor, no tuvieron la capacidad de mirar lo que tenían enfrente. O sea, habían ya llegado ahí, habían ya primero sido liberados de la esclavitud, luego habían llegado por fin a su objetivo, ¿verdad? Probablemente la parte más fácil era esta, pero no, ellos por el temor y la incredulidad que tenían, ¿verdad? Solo miraban atrás, ellos no podían mirar hacia adelante, miraban atrás, querían ir a Egipto, ¿verdad? Y fue tanto el alboroto que se generó que esa noche hubo una rebelión del pueblo por causa de la incredulidad. Sin embargo, Josué y Caleb tenían otra percepción, ¿verdad? Y no era una percepción basada en lo que ellos podían hacer, sino que en lo que Dios, ellos estaban seguros que haría. Entonces, en medio de esa rebelión que se estaba levantando, tenemos que pensar que es un pueblo numeroso, ¿verdad? No eran 10 o 20 personas, ¿verdad? Eran un pueblo que se había multiplicado, ¿verdad? Y ellos estaban rebelándose, y en medio de esa rebelión que se estaba levantando, Josué y Caleb hablaron. Y vamos a leer en Números 14, en el versículo 8. Y dice: si el Señor se agrada de nosotros, Él nos llevará a salvo a esa tierra y nos la entregará. Es una tierra fértil donde fluye la leche y la miel. No se rebelen contra el Señor y no teman al pueblo de esa tierra. Para nosotros son como presa indefensa. Ellos no tienen protección, pero el Señor está con nosotros. No les tengan miedo. ¿Y saben lo que pasó? Usted dice, sí, todo el pueblo se llenó de valentía, ¿verdad? Y de entusiasmo. No, en realidad lo que el pueblo hizo es que estaban tan enojados que estaban a punto de apedrearlos. Si no fuera porque Dios intervino, probablemente hubieran sido mártires. O sea, el pueblo estaba enajenado y Dios intervino para impedirlo. Entonces ahí vemos claramente cómo Josué y Caleb tenían otra mirada. Ellos estaban mirando con los ojos del Señor, ¿verdad? Tenían claro que el Señor los había respaldado, los había guardado, los había mantenido con vida, ¿verdad? Y que era Él el que los estaba llevando a ese lugar. Y por lo tanto era Él el que iba a entregarles esa tierra. Ahora, el tercer pecado del pueblo es haber tenido una percepción errónea de ellos mismos. Cuando dicen, al lado de ellos éramos como saltamontes y así nos miraban ellos. En la parte final del informe que los enviados, los espías entregan, la parte final, el broche de oro era: no, todos van a morir ahí devorados, ¿verdad?, por esos gigantes. Y la frase culmine es: al lado de ellos éramos como saltamontes y así nos miraban ellos. O sea, ellos estaban dando fe de que ellos los veían así, ¿verdad? Como cosas insignificantes, ¿verdad? Como que cucarachitas, a verdad, que vamos a aplastar con un dedo. O sea, ellos no solo se sentían así, sino que ellos pensaban que los demás también lo veían así. ¿Ya? La percepción que tenemos de nosotros mismos no es la que Dios tiene de nosotros y tampoco es la que otros tienen de nosotros, ¿ya? La percepción que yo tengo de mí no necesariamente es la percepción que otros tienen de mí y tampoco es la percepción que Dios tiene de mí, ¿ya? El pecado de la incredulidad impide que Dios obre en nosotros y a favor de nosotros. Cuando nuestra confianza está puesta en nuestras propias fuerzas y en nuestras capacidades, no dejamos a Dios llevar a cabo su plan. Tanto así que muchas veces retardamos las bendiciones que Dios tiene para nosotros por el miedo o por ser desobedientes.
o por intentar darle a Dios un mejor plan, ¿verdad? O por intentar dar una mejor idea para que Dios haga su obra. A veces somos osados y pensamos que nosotros tenemos mejores ideas que Dios, ¿verdad? O tenemos mejores planes, o somos más sabios, ¿verdad? Así como pensó el pueblo, ¿verdad? Desafiando lo que Dios había dicho para ellos proponer mejor enviar estos espías, ¿verdad? ¿Y cuál fue el resultado? Vagar 40 años en el desierto porque Dios les dijo, estoy aburrido. Entonces ahora ustedes van a dar media vuelta y van a vagar, o sea, van a ir en dirección al mar Rojo, de donde venían, y van a estar en el desierto un año por cada día que ustedes espiaron. Y habían estado 40 días, así que fueron 10 años por cada día. O sea, no, ¿cómo es? Bueno, la cosa es que iban a estar 40 años en el desierto, ¿verdad? Si ellos fueron 40 días, iban a estar 40 años en el desierto, ¿verdad? O sea, un año por cada día. Entonces, a veces pensamos que tenemos mejores planes que Dios, que podemos darle así como el toque a Dios. Somos a veces un poco, a veces como Job, ¿verdad? Que quiere como darle a Dios ideas para sus planes perfectos. Y el Señor nos dice, ¿quién? ¿Dónde estabas tú, verdad? ¿Dónde estabas tú cuando yo creé el universo, ¿verdad? Las estrellas, los soles. ¿Dónde estábamos nosotros? Entonces, veamos qué era lo que realmente pensaban los cananeos del pueblo de Israel, ¿verdad? Ellos, los espías, transmitieron a los israelitas, ¿verdad? Que ellos eran saltamontes, o sea, para nosotros hoy día diríamos cucarachas, ¿verdad? Como lo más... Ellos sintieron eso, ellos decían que los cananeos los miraban así, y ellos además pecaron al divulgar esta información y hacer que todo el pueblo temiera, ¿verdad? Todo el pueblo se aterrara, ¿verdad? Tanto así que renegaron contra Dios y que querían volver, ¿verdad? A Egipto. Pero, ¿qué era lo que realmente pensaban los que vivían en Canaán de los israelitas? Este relato está en el libro de Josué, así que puede buscar Josué. Y Josué es el inicio de la conquista, ¿verdad? El libro de Josué comienza con Josué al mando porque Moisés ya había fallecido, ¿verdad? A finales de Deuteronomio. Y comienza ya la conquista de la tierra prometida. Y aquí envían 2 espías encubiertos a Canaán. Y aquí está el encuentro con Rahab, ¿verdad? En Josué 2, del 8 al 11. Dice así: esa noche, antes de que los espías se durmieran, Rahab subió a la azotea para hablar con ellos y les dijo: sé que el Señor les ha dado esta tierra. Todos tenemos miedo de ustedes. Cada habitante de esta tierra vive aterrorizado, pues hemos oído cómo el Señor les abrió un camino en seco para que atravesaran el Mar Rojo cuando salieron de Egipto. Y sabemos también lo que le hicieron a Sehón y a Og, los 2 reyes amorreos al oriente del río Jordán, cuyos pueblos ustedes destruyeron por completo. No es extraño que nuestro corazón esté lleno de temor. A nadie le queda valor para pelear después de oír semejantes cosas. Pues el Señor, su Dios, es el Dios supremo arriba en los cielos y abajo en la tierra. Ella era Rahab, una mujer que vivía en la tierra de Canaán, la que ellos estaban espiando para poder ir a conquistar. Esta vez sí, ¿verdad? Y ella les está diciendo, ella les estaba hablando como una ciudadana de ahí, podemos decir, cómo percibían todos de manera colectiva al pueblo de Israel. ¿Cómo lo percibían? Dice, cada habitante de esta tierra vive aterrorizado, ¿verdad? No como decían los espías que habían entrado, que eran como saltamontes y que ellos también los veían así como, pequeño saltamonte, ¿verdad? No.
los pueblos que vivían adentro de Canaán, ¿verdad? Que había muchos pueblos, estaban aterrados, ¿verdad? Tenían temor. A nadie le queda valor, decía Rahab, para pelear, después de todo lo que hemos sabido que ustedes han hecho con los otros reyes. Entonces los diferentes pueblos que habitaban Canaán estaban aterrados, ¿verdad? Ellos los miraban no como saltamontes, como decían los espías, sino que los veían como un pueblo poderoso, victorioso. Sabían que Dios estaba con ellos, imagínense, eran un pueblo pagano. Ellos reconocían todo lo sobrenatural que seguía al pueblo de Israel. Lo que el pueblo mismo no podía ver, ¿verdad? Los paganos sí lo podían ver. Pero el pueblo de Israel no lo pudo ver. Y a ellos les costó caro, ¿verdad? Literalmente les costó la vida. El pueblo de Israel murió en el desierto, ¿verdad? Solo los más jóvenes pudieron entrar. Entonces, se da cuenta cómo la percepción que tenemos nosotros de nosotros mismos, cuando nuestros ojos están puestos en nosotros y en nuestras capacidades, es distinta a la percepción o a la forma en que nos pueden ver otros, ¿verdad? Porque ellos ven a Dios en nosotros. Y no las capacidades que tengo yo, las que tiene usted, sino que lo que Dios hace por medio de nosotros. Muchas veces lo que vemos en nosotros está distorsionado porque lo miramos por el lente de nuestras propias inseguridades, ¿verdad? Nuestra falta de fe muchas veces, nuestra falta de confianza en Dios. Sin embargo, otras personas tienen sus ojos puestos en nosotros y en lo que Dios hace en nosotros y ven lo que nosotros no podemos ver. Los de Canaán veían en Israel lo que ellos no podían ver, ¿verdad? Que era el poder de Dios. No eran sus capacidades, era Dios con ellos. No depende de nosotros, sino de lo que Dios haga en medio de nosotros o por medio de nosotros o usándonos a nosotros, ¿verdad? Somos simples instrumentos. Y para terminar, mis queridos hermanos, quiero compartirle algo que el Señor me habló y que para mí fue algo muy impactante, ¿verdad? Cuando comprendemos que Dios no nos va a dar cuando comprendemos que Dios no nos va a dar un plan paso a paso, que está muy de moda ese plan paso a paso aquí en Chile, que es como paso número 1, haz esto. Paso número 2, después vas a hacer esto. Luego de eso, paso número 3, ¿verdad? Y a veces como cristianos queremos que Dios, antes de obedecerle, nos diga paso número 1, paso número 2, paso número 3, ¿verdad? Pero Dios no te va a dar un listado de cuál es su plan paso a paso, ¿verdad? Porque para que tú y yo podamos obedecer, tenemos que obedecer con fe. Entendiendo primero que Dios es soberano, ¿verdad? Y que no debe por qué darnos a nosotros un plan paso a paso para obedecer sus órdenes, ¿verdad? Cuando Dios hablaba con sus siervos en la Biblia, en los relatos que podemos ver, o con sus profetas, simplemente Él daba la orden, ¿verdad? No le decía muchas veces lo que va a pasar después, o cómo voy a abordarlo, o si pasa esto, ¿verdad? Sino que ellos debían obedecer, incluso sin entender cómo Dios iba a hacer las cosas. Yo no recuerdo a Moisés, por ejemplo, no lo puedo imaginar diciendo, Dios, pero ¿cómo en el desierto? ¿Qué vamos a comer? Se nos va a acabar la comida, ¿verdad? Eso no era tema de Moisés, Dios se encargaba de eso. Por lo tanto, debemos tener fe en quién, en quién nos está dando la orden, ¿verdad? Incluso cuando no sepamos qué vendrá después. Obedezcamos con fe, no poniendo los ojos en nosotros, sino en Dios, ¿verdad? En el que está enviándonos. Y esto aplica para todo, ¿verdad? Incluso para cuando me dijeron que me tocaba predicar, ¿verdad? Que no es algo que acostumbro a hacer. Pero en todo eso, aunque parezca algo cotidiano tal vez, ¿verdad? Muy, muy típico de la labor de uno. Yo sé que a todos ustedes también les ha pasado cuando ha visto su nombre en esta lista, ¿verdad? Oh, me toca el devocional, ¿verdad? Son muchas emociones, son emoción, responsabilidad, nervios, todo eso. Pero hay que obedecer, ¿verdad? No pensar que son mis capacidades, no pensar es que Dios, ¿por qué me habrá tomado a mí si yo no soy capaz, ¿verdad? Siempre hay gente mejor que uno. Pero Dios quiere que tú veas que todo es
por Él, por medio de Él y para Él, y no por nosotros, ni a causa de nosotros, ¿verdad? Esto es por Dios y para Él. Así que vamos a leer en Zacarías, o yo se lo voy a leer, Zacarías 4, el versículo 6, la parte B, en donde se le está dando una instrucción a Zorobabel, que está con un ángel conversando, ¿verdad? Y a él le dice, y con esto quiero que concluyamos y que podamos quedarnos con esta palabra, y el ángel le dice, Zorobabel, no hace falta que seas poderoso, ni necesitas un gran ejército. Lo único que necesitas es mi espíritu. Yo soy el Dios Todopoderoso y te aseguro que así es. Así que grábese esta palabra, ¿verdad? No piense más que todo lo que usted puede hacer es por su capacidad o porque Dios a lo mejor vio que usted era bueno en algo. No. Dios nos usa por misericordia y Él se glorifica, ¿verdad? En un corazón simplemente dispuesto. Y Él hace todo lo demás. Así que no necesitas un gran ejército, lo único que necesitas es mi espíritu, dijo el Señor. Yo soy el Dios Todopoderoso y te aseguro que así es. Así que vamos a orar, hermanos, para terminar esta parte y también despedirnos. Así que pongámonos delante del Señor y usted también preséntese, ¿verdad? Usted sabe y el Señor conoce también la condición de cada uno. Si es que a lo mejor ha estado luchando con Dios para no dar un paso, para no hacer algo, porque a lo mejor no te sientes capaz, bueno, no mires más tus capacidades, como se llama esta predicación, pon tu mirada en Dios, ¿verdad? Pon tus ojos en Dios y en lo que Él puede hacer, ¿verdad? Así que oremos, por favor, hermanos. Señor, Padre amado, te doy gracias en esta hora por tu palabra, Señor, por lo que tú hablas, por la enseñanza que nos das, Señor, por medio de tu palabra. Te pedimos, Señor, que nos ayudes, Padre. Tú sabes, Dios, que nuestra condición humana, Señor, es así, dada al pecado, dada a la incredulidad, Señor. Y cada vez que dudamos, Señor, y que ponemos los ojos en nosotros, estamos dudando de lo que tú puedes hacer y de tu poder, Señor. No queremos dudar de ti, Señor, sino que queremos poner nuestra mirada en ti, Señor, que nuestra fe pueda crecer cada día, Señor. Y en medio de este tiempo, Señor, tan difícil que nos ha tocado vivir como humanidad, Señor, como país, aún más, Señor, podamos poner nuestros ojos en ti y podamos comprender, Señor, que tú ves en nosotros, Señor, a Jesucristo. Padre, tú ves a Jesús en nosotros, Padre, y por eso tienes misericordia y nos usas, Dios mío, a veces en cosas que parecen tan simples o cotidianas como poder alentar a un hermano, como poder entregarles una palabra, simplemente a lo mejor orar o acompañar o escuchar a nuestro hermano o hermana cuando a veces necesita apoyo. Señor, eres tú el que nos usa, Padre, en diferentes formas y yo te pido, Señor, que tú nos ayudes a cada uno de los hermanos que está ahora orando a ser instrumentos, Señor, útiles en tus manos para cualquiera sea el trabajo que tú nos quieras encomendar, Señor. Ayúdanos, Señor, a tener un corazón de servicio, Señor, un corazón dispuesto, un corazón humilde, Señor, que no rehúse, que no le haga el quite, Señor, al trabajo, sino que se agrade, Señor, de servir a otros y servirte a ti, Señor, también. Porque tú has sido, Señor Jesús, el mejor ejemplo de servicio para nosotros. Te damos gracias, Señor, en esta hora y te pido, Dios, que tú también bendigas a nuestros hermanos, tú les guardes, Señor, en estos días que vienen. Nos ayudes, Señor, en esta semana que queda, estos días que quedan, también a recordar el sacrificio que tú hiciste por nosotros. Padre, que el mundo recuerda solo en esta fecha y que tus hijos, Señor, cada uno de nosotros recordamos todos los días de nuestra vida ese sacrificio que nos ha dado una esperanza, Señor, y nos ha dado una nueva vida. En el nombre de Jesús te damos gracias, Padre amado, y nos despedimos en esta hora. Amén y amén. Bien, hermanos, Dios los bendiga. Despídanse ahí en los chats, aprovechen de saludarse, despedirse, ¿verdad? Darse ánimo, llámense, mándense cariño, ¿verdad? Que aún nos queda un tiempo de estar a lo mejor alejados, pero yo creo que falta poco, ¿verdad? Para que podamos reencontrarnos. Así que Dios los bendiga mucho
y que este fin de semana sea de comunión con el Señor, de poder reflexionar, compartir con otros también del Señor, que en estas fechas usted sabe que están todos muy sensibles o abiertos a escuchar del Señor. Así que aproveche esta instancia para compartir con su familia, sus amigos, ¿verdad? De la manera que sea, compartir del amor de Cristo en esta fecha. Así que Dios les bendiga, hermanos. Un abrazo, bendiciones, y nos vemos el sábado en la conferencia para padres, domingo 10:15 con los niños y 10:30 culto general. Bendiciones, chao. En la intimidad de mi corazón, háblame, mi Dios. Quiero conocerte más, mi fiel Señor. Dilo otra vez, en la intimidad. En la intimidad de mi corazón, háblame, mi Dios. Quiero conocerte más, mi fiel Señor, mi fiel Señor. Adórale a Él, dale gracias, dale gracias, porque Él nos fortalece, porque Él tiene todo en control, porque Él es fiel, Él es fiel. Él es verdadero. Solo en Él podemos confiar de todo corazón. Confiemos en Él de todo corazón. Gracias, Señor. Gracias, mi Señor. Gracias, mi Señor.